Bueno, vamos a ver hoy, vamos a leer, vamos a usar la Biblia bastante. Vamos a leer dos textos grandes en versículos, ¿vale? Si tenéis Biblia, pues me podéis acompañar. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Como siempre os digo, si el hecho de que tengáis otra traducción ahí os despista de poder estar centrados en lo que está diciendo, es preferible incluso pues que no leáis, que no abráis la vuestra y que escuchéis con atención directamente lo que la palabra de Dios diga a través de la versión que yo estoy usando, ¿vale? Bien, vamos a ver una parte, una historia de la vida de David. Estáis conmigo en que David da mucho juego, ¿verdad? En la palabra de Dios se habla mucho de él, muchas circunstancias de su vida, de todo tipo, como dije antes, situaciones positivas, situaciones negativas, ¿no? Ambas. Pero David es un hombre muy comentado en la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver una de las situaciones más difíciles que él pasó en su vida. Fijaos si fue dura la situación que vivió, que durante ese periodo de tiempo él escribió varios salmos. Voy a leeros uno de esos salmos, el Salmo 55, para que podáis ver los sentimientos que rondaban en el interior de David cuando estaba viviendo esa situación que luego veremos ya de una forma histórica en el libro de Samuel. Salmo 55, os lo voy a leer en esta versión. Mirad cómo se sentía David en esta situación. Escucha mi oración, oh Dios. No pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos, a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía, lejos de esta furiosa tormenta de odio. Confúndelo, Señor, y frustra sus planes, porque veo violencia y veo conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo. Las amenazas, el engaño abundan por las calles. Y no es un enemigo el que me hostiga. No es un enemigo el que me tiene viviendo esta situación. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos podría haber podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Hasta aquí, leemos hasta aquí. Estos son sentimientos, ¿verdad? Sentimientos del corazón, que estaba viviendo David ante una situación muy especial, muy dura, muy compleja. Ahora seguidamente lo vamos a leer. Pero fijaos cómo se sentía. Versículo 6. Si tuviera alas como una paloma, me iría volando de aquí y descansaría. Volaría muy lejos, fuera de aquí, a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía. La vida a veces presenta
nos presenta o nos plantea situaciones duras, ¿verdad? Difíciles, complicadas. No me digáis que no habéis pensado alguna vez como él, en algún conflicto interno, en algún problema personal, de cualquier índole, familiar, eclesial, lo que daría por tener alas y quitarme de en medio, ¿verdad? Como solemos decir, tirar la toalla, lo que daría por tirar la toalla, ¿verdad? Pero aún más complicado, el versículo 12 nos revela así un poco, porque mira, cuando son tus enemigos, cuando son las personas de fuera, cuando es gente que no te ama, que no te conoce, que no ha convivido contigo, la que quizás te haga daño y te plantee situaciones de ese tipo, bueno, quizás se pueda sufrir de diferente manera, ¿no? O entender incluso. Pero no, él dice en el versículo 12, no es un enemigo el que me hostiga, el que me tiene en esta situación. Si fuera un enemigo, dice, podría soportarlo. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. El problema en el que David está sumergido y que le tiene en esta situación es un problema que lo provocó su hijo, Absalón. Ahora vamos a leerlo. Está en 2 de Samuel, capítulo 15. Y os digo lo mismo, si queréis me acompañáis en la lectura. 2 de Samuel, capítulo 15. Absalón promovió una rebelión contra su propio padre, contra David. Y en esa rebelión arrastró, pues, a medio pueblo, como se suele decir, y causó una tremenda división en el pueblo de Israel. Fue su hijo Absalón. Acompañadme, vamos a leerlo. Yo os voy a pedir que prestéis atención a los detalles sobre todo. 2 de Samuel, capítulo 15. Ya os dije al principio que íbamos a usar la Biblia. Vamos a leer todo el capítulo 15 y solo unos versículos del 16, para que veáis lo que estaba ocurriendo y para que podáis comprender el porqué del Salmo, ¿no? A veces leemos los Salmos y vemos ahí expresiones personales, internas de los salmistas y, claro, no llegamos a entender o a comprender por qué está diciendo esto, ¿no? Bueno, eran situaciones que ellos estaban viviendo y que provocaban en ellos pues todos esos sentimientos, ¿no? Dice así el versículo 1 del capítulo 15 de 2 de Samuel. Dice que Absalón, bueno, hay una palabra, dice después, Absalón. Ese después significa que si tenéis tiempo y os gusta, esta es una lectura bastante entretenida, por decirlo de alguna manera, ¿no? En los capítulos anteriores se nos muestra a Absalón y a sus hermanos y otros sucesos también tremendos que ocurrieron en la familia de David. Bien, pues a continuación, seguidamente a esto, nos dice el versículo 1 del capítulo 15 que después de todo esto, Absalón compró un carruaje, compró caballos, contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él y cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Iba temprano a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad era el sitio más importante casi de la ciudad. Ahí se reunían las grandes personas, ahí se reunían los comerciantes, los principales, ahí se hacían transacciones comerciales de todo tipo, ahí se hacían las amistades y también se rompían las amistades. Era un lugar muy importante. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Y cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba, ¿de qué parte de Israel eres? Y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía.
Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que le escuche. Qué lástima que no soy yo el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Y Absalón hacía eso con todos los que venían al rey por justicia, y de ese modo robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: permíteme ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice, pues mientras su siervo estaba en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. David, el rey: está bien, le dijo, ve, cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras estaba allí en Hebrón, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra David. Y tan pronto como oigan el cuerno del carnero, decía el mensaje, ustedes deben decir: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Aitofel. Aitofel era uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más de ellos se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: mira, todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en tu contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David le dijo a sus hombres: apresuraos, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre que se avecina. Estamos con usted, respondieron los consejeros. Haga lo mejor que le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa y no dejó a nadie, excepto a 10 de sus concubinas, para que cuidaran el palacio. De modo que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Y había 600 hombres de Gad que habían venido con David, junto con la guardia personal del rey. Y después el rey se dio la vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gad: ¿por qué vienes con nosotros? Vuélvete al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero que está en el exilio. Llegaste hace poco tiempo. ¿Debería forzarte yo a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde vamos ahora. Regresa, llévate contigo a tus parientes y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itai le respondió al rey: juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió: está bien, ven con nosotros. De modo que Itai y todos sus hombres, junto con sus familias, le acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón, fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él y fueron cargando el arca del pacto. Y pusieron el arca de Dios en el suelo, y Abiatar ofreció sus sacrificios, hasta que todos dejaron la ciudad. Llegó el rey y le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios de nuevo a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de nuevo de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si Dios ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc: mira, este es mi plan. Tú y Abiatar debéis regresar a la ciudad sin llamar la atención.
junto con tu hijo Ahimaas y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del río Jordán y allí esperaré tu informe. De este modo, Sadoc y Abiatar devolvieron de nuevo el arca a la ciudad y se quedaron allí. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba, y llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Husai el arquita lo estaba esperando. Pero David le dijo: si vienes conmigo, solamente serás una carga. Vete de nuevo a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Y entonces podrás frustrar y podrás contrarrestar a los consejeros de Ahitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que está planeando en el palacio del rey, y ellos enviarán a sus hijos, a Ahimaas y a Jonatán, para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Husai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Y cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, le estaba esperando. Y tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano, un cuero de vino. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey. Los burros son para que monten los que acompañan al rey, contestó Siba. Y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén. Hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl, dijo. En ese caso, y dijo el rey a Siba, te doy todo lo que pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacer a mi señor el rey. Bueno, podríamos seguir leyendo para llegar a entender y a comprender, pero mi única intención de que pudiéramos leer todos estos versículos es para que viéramos la astucia del diablo y cómo hace las cosas, ¿no? David tenía fuerza y conocimiento totalmente suficiente para haberle hecho frente a su hijo, a Absalón. Perfectamente podría haber, cuando vio que se estaban rebelando, perfectamente podría haber levantado su ejército, los que les eran fieles, más todos los que hemos leído que se le sumaron, y podía haber acabado con aquello. ¿Por qué pensáis que no lo hizo? No lo hizo porque, en primer lugar, amaba a su hijo, que era el que estaba provocando aquella situación. Y, por supuesto, también, en segundo lugar, no sé si primero o segundo, daría igual el orden, también porque David sabía que todo aquello iba a provocar una tremenda matanza en el pueblo de Israel. Esa división iba a provocar una tremenda guerra y una tremenda matanza en el pueblo de Israel. Y David amaba al pueblo de Israel. Pero el diablo es como es, ¿verdad? ¿Y cómo es de astuto? En un lado calienta a unos contra otros. ¿Tú de quién eres? ¿Tú eres de Absalón? ¿Tú eres de David? ¿Tú qué piensas de esto? Qué astucia, ¿verdad? Así comienzan los grandes problemas, no solo en las iglesias, sino absolutamente en todos los sitios. Absolutamente en todos los sitios. Absalón saltó claramente una línea roja. O por ponerlo, digamos, de otra forma, con un símil que todos conocemos, Absalón saltó directamente un semáforo en rojo. Porque su rebelión, el querer ocupar el puesto de su padre como rey,
no era una cosa que iba a implicarle a él solo, iba a implicar a muchísimas personas, a todo el pueblo de Israel. De modo que el problema que causó Absalón fue un problema grave y un problema importante. Utilizando, como hemos leído, la murmuración, hablando mal de su padre. ¿Qué motivo tenía él para hablar mal de su padre? Al contrario, ¿verdad? Todo lo que hizo David por él, adulando a otras personas con fines malintencionados, intentando convencerles. Allí en la puerta hemos leído que quería hundir a David diciendo: David no te quiere, David no te echa cuenta, David no va a solucionar tus problemas. Ojalá fuera yo el rey y podría solucionarlos. Seleccionando personas según su conveniencia, por medio de la falsedad. Hermanos, tenemos que tener muchísima precaución con todas estas cosas, con todas estas conductas, muchísima precaución en la casa de Dios sobre todo, ¿no es cierto? Pero hay, además de las líneas rojas o además del semáforo en rojo, ya que estamos con el símil del semáforo, hay también otras luces, ¿verdad? Está la luz ámbar, naranja, decimos por aquí, más que otra cosa, ¿no? Esta quizá podríamos decir que saltarse un semáforo en naranja no es lo mismo que saltárselo en rojo, ¿verdad? Yo no sé qué pensáis vosotros con respecto a esto. ¿Qué significa un semáforo en naranja o en ámbar? ¿Me lo podéis decir? ¿Qué te dice el semáforo en naranja? Sí, no preocuparos, yo mismo caí en el error. Si os vais a la página de la EGT o a Google le preguntáis, vais a ver que no significa lo que casi todos pensamos que significa. Date prisa que se pone en rojo. No. Significa precisamente lo contrario. Se va a poner en rojo, párate. Eso significa la luz naranja. Eso significa, lo podéis ver en Google, yo me quedé sorprendido. Le hice así la pregunta a Tere, conduciendo, le dije, sin decirle nada de lo que iba a hablar, ella también picó igual que yo. Sí, es así. Las luces naranjas, las cosas que no son tan importantes quizás, las cosas que no son doctrina fundamental, quizás, también son importantes, porque conducen exactamente al mismo sitio que el rojo. Dice la DGT que saltarte un semáforo en naranja conlleva la consiguiente sanción económica de X pesetas, euros, y la retirada de X puntos del carnet de conducir, que lo sepáis. De modo que es importante. Asuntos menos graves, asuntos personales, métodos diferentes, salir de lo preestablecido, cosas que nos parecen que no son líneas rojas, que son naranja, ¿bien? Si son naranja, hermanos, también están en la misma situación que las rojas y provocan exactamente las mismas circunstancias. Os quiero leer un devocional de un hermano, de un querido hermano, con referencia a este texto que hemos leído, con referencia a esta historia. Prestad mucha atención de nuevo, hermanos. Este hermano nos dice en este devocional: ya es triste ver gente dentro del pueblo de Dios peleándose, pero aún más triste es que sean un padre y un hijo, ¿verdad? Lamentable la imagen del pueblo de Dios. Unos apoyando a Absalón, otros apoyando a David. Parece que las cosas nunca han cambiado y nunca van a cambiar. Porque ¿acaso no vemos la misma situación en algunas de nuestras iglesias? Triste página es esta, la que protagoniza el pueblo de Israel aquí.
Pregunta, ¿sueles orar por la unidad de tu iglesia? Seguro que en la iglesia a la que asistes hay algún problema de este tipo. Es más, ¿tienes tú algún problema con algún hermano? Pues hoy has leído lo triste que es vivir así. Desde la imparcialidad hemos visto como una película la triste historia de Absalón y de David y el pueblo de Dios dividido. Y digo esto porque puede ser que nosotros no seamos capaces de ver nuestra propia película. Piensa que si tienes algún problema, resentimiento, rencor, odio contra un hermano, estás dando la misma lamentable imagen que has leído hoy en la historia de David y Absalón, y que siempre, siempre, siempre estarás a tiempo de arreglar ese problema con tu Absalón. De este modo estarás colaborando para el progreso del Evangelio, para la unidad de la Iglesia. Recuerda, el Señor habló mucho en su palabra sobre la unidad del pueblo de Dios. Es más, Él mencionó la unidad como piedra fundamental para que otros puedan conocer el Evangelio. Testificar, por supuesto que sí, hermanos, pero Él mencionó que la unidad es piedra fundamental para que otros puedan conocer el Evangelio, y el Evangelio avance y el reino de Dios se establezca en este mundo. No hay cosa que a Dios le agrade más que ver a su pueblo en armonía y unido. Aquellos que han sido lavados con la misma sangre, siendo de un mismo sentir. Los que han sido transformados por el amor de Dios, trastornando al mundo con el amor que Dios ha derramado en sus corazones. Siendo uno, para que el mundo conozca que Jesús vino del Padre y que Jesús es la salvación de los hombres. Y hay una frase al final del todo, que es una de las 3 frases que yo he subrayado de este devocional, digámoslo así. Dice, solo un pueblo que vive en amor puede hablar de un Dios de amor. Solo un pueblo que vive en amor puede hablar de un Dios de amor. Y yo voy a ver de qué amor está hablando este hermano aquí. Porque el amor es probablemente la palabra más manoseada que pueda estar en la Biblia, ¿verdad? Sí, voy ahí donde ustedes estáis pensando. Sí. El amor es paciente, el amor es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Está aquí escrito, no me lo estoy inventando. El amor no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas que te hacen. El amor no se alegra de ninguna manera con la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad sale a flote. El amor nunca se da por vencido. Qué poco aguante tenemos, ¿verdad? El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. De este amor está hablando este hermano, de este amor. No sé hasta qué punto yo estoy practicando este amor. Hablo de mí, hermanos. Hablo de mí. Pero muy bueno, ¿verdad? El devocional. Sin duda ninguna. Subrayé, os dije 3 cosas, esta última frase que hemos visto.
Y también subrayé, digo esto porque puede ser que nosotros no seamos capaces de ver nuestra propia película. Muchas veces nos pasa esto, ¿verdad? A mí el primero, ¿eh? Primero yo, que veo en el hermano lo que no debería de ver siquiera, y no soy capaz de verme a mí mismo. Y por supuesto que la unidad en el pueblo de Dios, en la Iglesia, la unidad es piedra fundamental para que otros puedan conocer el Evangelio. Esto habla más fuerte que esos 2 pedazos de altavoces que tenemos ahí, que han sonado en varias plazas durante toda esta semana. Esto habla más fuerte de quién es Dios y de cuál es el propósito de Dios para las personas. Mirad, el apóstol Pablo, dando indicaciones a Timoteo, le dice lo importante que es mantener la unidad en la iglesia local. Traemos de fuera, lo queramos o no, las influencias de la sociedad que nos rodea, de cómo funciona la política, de cómo funcionan las comunidades de vecinos, cómo funcionan las empresas. Lo queramos o no, nos viciamos con estos conceptos de cómo funcionan estas cosas y a veces las traemos aquí. Pero resulta, hermanos, y todos lo sabemos, al menos de oídas, algunos, creo, todos sabemos que Dios estableció un orden. Dios, en su palabra aquí, estableció un orden para funcionar en la iglesia. Esto que ustedes veis aquí, cómo hacemos las cosas, la liturgia, de cómo hacemos los cultos y tal, esto no es una invención humana, hermanos. Esto es como entendemos a la luz de las Escrituras, que es la mejor forma para nuestra edificación y para la edificación de cualquier persona que no conozca a Cristo y que venga y nos visite. Y esto es importante, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15, todos lo hemos leído 50 veces. Aunque quiero verte pronto, le dijo a Timoteo, aún así te voy a escribir estas cosas, para que por si acaso me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Por si acaso me retraso, para que sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Es importante, hermanos, y hay un orden preestablecido por el Señor, y se nos da en las Escrituras, para el buen funcionamiento de la Iglesia del Señor. Ojo, de la Iglesia del Señor, no de ninguna persona en particular, sin duda ninguna. La cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. No sé si me equivocaré mucho, pero os lo voy a decir. A mí me da la impresión de que no todos los que estamos aquí conocemos acerca de esto, acerca de qué dice la palabra de Dios o qué vemos en las Escrituras con referencia al funcionamiento de nuestras iglesias. Mirad, cuando yo era jovencito, y no me importará nunca volver atrás en este sentido, yo recuerdo perfectamente los cultos de martes de ministerio en mi iglesia. Ahí se hablaba y se daban temas de estudios prácticos quiero decir, se nos enseñaba qué decían las Escrituras sobre cómo funciona una iglesia, por ejemplo. O otras muchas cosas que también están, digamos, relacionadas
con ello, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por todos estos hermanos que dieron esta enseñanza, porque hoy día la tengo. Y cuando entro en un local, en una iglesia, sé cómo debo comportarme y sé qué debo hacer. No estoy diciendo que siempre lo cumpla, no me estoy poniendo de santito. Pero sí que es importante, hermanos, que tengamos esto en cuenta. ¿Conocemos realmente por qué de nuestros cultos, por qué de nuestra liturgia? La doctrina fundamental, sí, sin duda ninguna. Esa creo que sí la conocemos con mayor. Pero con respecto a las otras cosas, permitidme que lo dude, ¿no? Hermanos, todos somos responsables, absolutamente todos, en la misma medida además, de conservar y de transmitir el fundamento de nuestra fe. Doctrina fundamental, sin duda ninguna, y también la otra. Y por supuesto también somos responsables de respetar el orden establecido. ¿Para qué? Para salvaguardar la unidad, para que no ocurra lo que le ocurrió a David. La historia de David no está escrita aquí para entretenernos, está escrita para enseñarnos. No pases este semáforo en rojo y este naranja tampoco. ¿Por qué? Porque al final del camino tendrás una división. Y yo creo que a nadie le agradan estas palabras, ¿verdad? ¿Hay diversidad, hermanos, en cuanto a los métodos de funcionamiento de las iglesias evangélicas? Sí, la hay. Hay diversas formas también de entender o de aceptar determinadas doctrinas que están aquí escritas en la palabra de Dios. Sí, también las hay. Hay diversas formas en las iglesias evangélicas, hay diversas formas de dirección de las iglesias. Personas responsables, sí, hay diversas formas de gobierno en las iglesias. Y todas estas cosas, todas estas diferencias, nos distinguen a unos de los otros, ¿verdad? De ahí las denominaciones. Pero simplemente nos distinguen. No deben separarnos, ¿no? Esta iglesia en la que estamos, Sion, esta iglesia se identifica con la doctrina y con la práctica eclesial de las asambleas de hermanos. Algunos de vosotros, como dije antes, esto quizás os suene a chino. Bien, por eso digo que es importante e interesante que la iglesia, que se va renovando constantemente, ya cada vez quedamos menos de los antiguos, los que ya tenemos una edad, los que hemos recibido la enseñanza de hace muchos años, desde que éramos pequeñitos, y estas cosas no nos suenan a chino. Cada vez se va renovando más la iglesia, y estas cosas no surgen, no salen, hermanos. Bueno, yo soy de los que piensan, como os dije, que estas diferencias son necesarias y son buenas entre las entidades religiosas para diferenciarnos, pero no para dividirnos, no para hacernos enemigos unos de otros, ¿verdad? Porque como hemos visto en el Salmo y hemos leído en el texto de Samuel, hermanos, el enemigo no es el que está fuera realmente, ¿eh? Cuidado. El enemigo que está fuera puede hacernos mucho daño. Pero el enemigo de esta historia que estamos compartiendo en esta mañana, el enemigo no estaba fuera, el enemigo estaba dentro, haciendo su trabajo. El enemigo no es nuestro hermano, hermanos. No es nuestro hermano ni porque piense diferente a mí, ni porque piense diferente a ti. Es tu hermano y no es tu enemigo. Y podemos pensar diferente. Siempre, vuelvo a decir, respetando el orden preestablecido que está apoyado por la palabra de Dios, sin ninguna duda. No os quiero cansar, voy a terminar ya. Os cuento una historia. Había un predicador, un evangelista africano, que vivía allí en África.
Y él se asomaba por su ventana de su casa y veía una colina. En la colina siempre veía allí este hombre una manada de búfalos. ¿Sabéis lo que son los búfalos, verdad? Pues había por lo menos 25 búfalos allí. Qué montón de cuernos, ¿verdad? Eso es lo que pensaban los que un poco más abajo de la colina, por donde había un río, eso es lo que pensaban los leones que estaban viviendo allí. Ahí vivía también una familia de leones, abajo del río. Y los leones contemplaban a los búfalos, que son su comida favorita, como creo que sabéis, por los documentales, y decían, qué ricos que están, 25 búfalos para mí. Pero no se atrevían a meterles mano, porque estos búfalos, cada vez que tenían que ir a comer o a beber abajo, al río, iban juntos los 25 búfalos. De manera que los leones se retenían. Pero un día, cómo no, un día, el primero, uno de los búfalos dijo, bueno, yo hoy me voy a levantar el primero y voy a ir el primero porque me voy a comer los brotes más fresquitos y más verdes, van a ser para mí. Y además voy a beber el agua limpia, porque no está pateada por todos los demás compañeros. Y eso hizo. Esa mañana él se levantó, se fue abajo al río y se puso a comer y a beber con tranquilidad. Pero luego vinieron los otros 24 búfalos y lo vieron allí y le dijeron, ¿pero qué haces? ¿Tú qué haces aquí? Y claro, él pues le dijo, pues eso, pues nada, que yo con vosotros cada vez que vengo aquí a beber tengo que beber el agua sucia o me tengo que comer los restos que quedan y tal. Aquello provocó en los búfalos un mal sentir, un mal rollo. De modo que al día siguiente ya no era uno solo el que bajó primero, ya fue otro también. Y a la semana, sí, otros. ¿Sabéis lo que pasó, no? Los leones, uno a uno, se fueron comiendo y acabaron con el problema de los búfalos. Eso es lo que suele ocurrir. Sirva esta anécdota, hermanos, para que nos tomemos muy en serio este asunto de la unidad en la Iglesia. Por supuesto, por líneas rojas. Pero recordad, yo el primero estaba equivocado, las líneas naranjas también son para pararse y frenar. Y esperar que se ponga en verde. Esperar que se ponga en verde. Pues que Dios nos ayude, hermanos, en esta mañana y en todas las mañanas que van a venir, para que seamos una unidad verdadera, practicando el amor que hemos leído en Corintios, no el concepto de amor que cada uno pueda traer de la calle o de donde quiera que sea, practicándolo, un amor que dice que no busca lo suyo propio, que antepone lo del hermano. Qué difícil es esto, ¿verdad, hermanos? Vale. Y otra cosa más que quería decir por último, porque nuestro hermano hacía una pregunta en el devocional. ¿Oráis por la unidad de la Iglesia? Es necesario orar por la unidad de la Iglesia. Y hay un factor importante que me he saltado, es en este ordenamiento de la Iglesia. Es importante para los ancianos, es importante para los diáconos, es importante para los hombres, para las mujeres, es importante para los jóvenes, a los niños si queréis también los podemos meter. Es muy importante que todos sepamos estar en nuestro sitio. Y hay una responsabilidad adicional para los ancianos, ¿no es cierto? Ellos tendrán que dar cuenta al Señor de todas estas cosas. No quiero decir que sean responsables de nuestros errores, de nuestras meteduras de pata, pero sí, ellos tienen la obligación delante del Señor de velar
de preocuparse porque las cosas se hagan en orden y como deben de ser, con arreglo a la palabra de Dios. Y también hay en nuestro programa de oración los jueves un apartado que yo puse hace 2 años, hermanos, hace 2 años que puse aquí, vamos a orar por nuestros ancianos, por nuestros líderes. Y perdonadme, pero yo llevo 2 años sin escuchar una oración de ninguno de vosotros por ellos. Tengamos en cuenta esto también, hermanos, porque ellos necesitan nuestra oración, por supuesto nuestro apoyo, no cabe duda, ¿verdad? Pero necesitan nuestra oración, porque todos queremos ser como aquellos búfalos, ¿verdad? Los 25, tranquilamente, juntos, caminando, hacia abajo, hacia arriba, todos queremos ser 25. De ninguna manera permitamos que, como dice el apóstol, el diablo, que es como un león rugiente que está esperando, buscando a quien devorar. Él no devora de golpe a toda la congregación, no, él va devorando a uno y a otro y a otro. Ese es su trabajo, con falsedad, con engaño, con mentiras, con adulaciones, haciendo grupitos, como hemos visto que hacía Absalón en la puerta de la ciudad, de igual manera. Pues nada, que el Señor nos bendiga, hermanos, para estar alertas y para luchar y para orar por la unidad de la Iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, una vez más queremos